Mario, ¿qué tal aquí un año más? Bueno, me voy haciendo viejo, así que eso no está tan bien. Pero bueno, hay que centrarse en el campeonato, que ha venido gente muy buena. Sobre todo, sí, gente muy buena. Vamos a estar 5 muy buenos, 5 cocos. Y bueno, creo que va a ser muy complicado, pero confiante, hay muchas carreras, así que a por ello. Creo que tengo buen ritmo. No tenemos pregunta del día, ¿quieres lanzar alguna? Sí, quiero lanzar una, espérate. ¿Quién ganará hoy, el Real Madrid o el Atlético? Hoy la Juve. ¿Hoy la Juve? ¿Por qué? Porque sí, es que hay un meme en el canal. Que Vettel ha hecho la pole. Pues el Madrid le metió 3 a la Juve. Muy bien, José, pero a nadie le interesa eso. Hey, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Muy buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos una vez más en este año 2020 al campeonato de karting del Carlos Sainz Center de Madrid. Estamos retransmitiendo, no es en vivo y en directo, pero bueno, da igual, el GP1 de la primera prueba de este campeonato que estamos mencionando, la cual se desarrolla en la bonita ciudad de Madrid. Ahora debería contar algunas historias sobre Madrid. Bueno, básicamente es la capital de España. Y tenemos el circuito en el centro comercial de la Ermita del Santo, un centro comercial que está fantasma, solo está el circuito y poco más. Datos técnicos del circuito, pues bueno, aquí vemos la pista de fuera en la que no vamos a salir en el día de hoy, solo estaremos en la de dentro. Un buen tiempo sería 29 y pico segundos la vuelta. Y poco más así que decir. Lo único que quiero que dejéis en comentarios a qué piloto nomináis para piloto del día. Y próximamente lanzaremos por encuestas los 5 más votados para que podáis votar ahí. Y en el GP2 pues anunciaremos quién ha sido el piloto del día. Y sin más, bueno, aquí vemos las 4 torres de Madrid, preciosas también, unas magníficas vistas. Y eso, que vamos a dejaros aquí con la retransmisión de este precioso campeonato, que espero que os guste. Cambio y corto. Chicos, que la pregunta es si gana el Atlético o el Madrid, es la pregunta. El Madrid, estamos claros. El Madrid, sí. Aaron, ¿quieres salir o...? Bueno, pues preséntate, di que eres nuevo, eres... Hola, soy Aaron, soy nuevo aquí en el karting, bueno, a ver, no en el karting, pero en esta categoría. Y voy a intentar probar a ver si puedo estar arriba, y nada, pues a probar qué tal. El año pasado estuviste en Junior, ¿no? ¿Qué tal? Sí, gané. Ganaste, bueno, sí, evidentemente, yo creo que evidentemente ganaste porque llevas el premio, que el premio te regalan el... Sí, y las botas también, que gané el campeonato. Yo ya voy a decir que voy a correr toda la vida hasta que me muera. Miguel, cuenta qué te ha pasado en los dedos. Nada, en los dedos ayer jugando al baloncesto, no se nota mucho, pero no lo puedo doblar bien, solo hasta aquí. Me hizo daño, me di con el balón y nada, ya tengo excusa. Sí, para no quedar
primero, pero No. sabemos que vas a quedar primero, así que no. Todavía no está hecho nada. La pregunta del día es si gana el Madrid o el Atleti, que dicen que El juega. Madrid. El Atleti va muy mal. El Atleti le veo flojito, el Cholo está así. El Madrid le va a ganar 2-0. Vale. ¿Y qué tal? No sé qué estabas haciendo en la Biología. universidad. Biología, ¿qué tal? Bien. Biología, bueno, de momento no va a lo mejor tan bien como querría, pero tampoco va mal. Va normal. Guay. ¿Y la excusa por la que has venido hoy? Pues mira, es que ha venido el hermano de una compañera mía de clase, y claro, no le iba a hacer el feo de no venir. Claro. O por ejemplo, le he tenido que dejar un casco a Juanlu porque el suyo se le empaña, pues claro, se lo tenía que dejar. Son cosas inevitables que pasan de vez en cuando y me han obligado a venir. Yo no puedo hacer otra cosa. Bueno, yo me alegro de que estés aquí. Y yo también me alegro de estar con vosotros. Esto hay que grabarlo. Mario Civera llega tarde. Grabamos también el número de tu tarjeta, ¿no? No. Para hacer mi ingreso, sí, lo que quieran. Vas a pasarte a cambiarte, ¿vale? Sí. Ya han salido todas las tandas de menos 75. Yo no digo nada y lo digo todo. No, eso es mentira. No, que no es verdad, yo nunca miento. Vas a pasar corriendo porque vas a morir. Sí, joder. Bueno, luego nos cuentas qué ha pasado. Que me he quedado dormido, básicamente, para que... Le he grabado antes. Por ahí vemos a Mario que llega in situ. Estamos con Carlos Sánchez, que ha vuelto después de no sé cuánto tiempo. Algunos años. Y bueno, yo te he visto bien, has hecho 29 algo, ¿no? 29-5. Bien, ¿no? Bien, me he visto bien. Lo que pasa es que, claro, los que llevan ya corriendo más tiempo de forma más regular, pues seguro que me pasan por encima ahora mismo cuando corran. Pero bueno, yo me he visto bien a mí mismo, que es lo que importa al fin y al cabo. No sé, yo recuerdo que en la anterior... Yo recuerdo que en la anterior carrera ibas, o sea, la última que estuviste aquí no estabas... Sí, así. ahí sí que es cierto que tenía un poco cepo y espero esta vez hacer un poco mejor. De momento los tiempos mejor que aquella vez van, pero bueno, luego veremos. Bueno, pues ya... la pregunta del día. ¿Quién va a ganar hoy, el Madrid o el Atleti? La ha lanzado Mario Vallecillo. Yo de fútbol sé menos que de... No sé, no tengo ni idea. Yo de fútbol no tengo ni idea. ¿Que pueden perder los dos a la vez? No. Eso no. ¿No? No, eso no. Pues... ¿Quién me has dicho? ¿Madrid o Atleti? Los dos. Empate. Vale. ¿Que los dos ganan o los...? Ambos, los dos pierden. Vale, guay. Pues muchas gracias. Muy bien. ¿Puedes hacer Goofy o algo? Hola amigos, soy Goofy y este es Mickey Mouse. Hola amigos, soy Mickey Mouse. Me sale muy bien, es exageradamente bien. ¿Que has quedado segundo entonces o...? He quedado segundo, David da una décima y Miguel pues 28 algo, así. 28 algo, Miguel en su ritmo, ¿no? Pero bueno, es un entrenamiento, no hay que confiarse, así que la clasificación es lo importante, esto no cuenta nada, así que hay que ir a por la clasificación 100% y no confiarse ahora, sobre todo. Bueno, algo que decir, es que necesito alguna monería, en serio. Pero ya te he hecho la de Goofy. Pero otras más. Espera. A ver, ¿qué queréis que haga? Baila un poquito. Sí, baila un poco. Por eso ya está bien. ¡Ha venido Civera! Sí, lo he grabado. Bueno, chicos, ¿algo que declarar o...? Muy contento de volver a las pistas. Sí, ¿Cómo habéis quedado? Porque yo... Séptimo, bueno. Octavo. Bueno, entonces estaréis luchando ahí uno contra otro, ¿no? Con eso, vamos. Mario, En el descuento y por la escuadra. Mario, a ver, que eres el piloto del día. El piloto del día. El último. Pero el último de después. Bueno, Sí, luego espero no ser el último. o sea, yo pensaba que ya habían salido la última tanda. O sea, por eso No, te dije... No, yo te dije que porque yo pensaba, estaban abajo Ya, que ya, aún ya. estaban parados, pero yo pensaba que ya Estaban parados, ya Estaban- me habían comunicado por WhatsApp que estaba a punto de empezar, pero no habían salido. Pero ¿escribiste a alguien o...? Sí. Yo es que como lo tengo en silencio, pues... No pasa nada, me contestó el padre de Miguel siempre atento. que les dijo, que les preguntó eso, que iba a llegar ya y que no había problema. Pues a la próxima vez ponte 2 despertadores. Sí, a la próxima 2. Pero bueno, salvo eso, ¿cómo te has sentido? ¿Cuánto tiempo has hecho?
bien, he hecho un 29-8 o algo. Bien, contento con las sensaciones del CAR. Veremos a ver luego. Al principio me ha costado porque iba muy acelerado con las prisas de llegar Sí, no, rápido. me lo imagino. Luego ya me he ido asentando cada vez mejor y la quali espero que poder estar ahí, a ver si puedo meterme en un quinto. O primero, como el año pasado. Ojalá. Pensábamos que no iba a venir, A ver lo si vemos se ahí subiendo al repite. plan. No, está grabado, te he grabado poniéndote las zapatillas. Qué bueno. Qué fiesta, lo vemos ahí viniendo y digo, ya está, ya tenemos... Con una zapatilla en la mano, que iba descalzo. Pensaba que iba a ser un Mario huérfano, tío, porque no viene Lobato y bueno, no viene este. Sí. Así. A darlo todo. La- A ver si se repetirá el resultado del año pasado, pero creo que No te lo va a vamos a pasar. intentar, te lo vamos a poner difícil. ¿Qué te ha caído? Bien, buenas sensaciones, lo que pasa es que lo que estaba comentando. Pues, Si os vi en los ajustes y tal, todo lo tienes en japonés. ¡Antero! Solo golpe. No, pero Google Play. Bueno, estamos aquí con Ultraca, tenemos noticia bomba. Jaime Alguersuari correrá la próxima carrera de este campeonato. Ultraca, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Quién es ese? Jaime, ¿no conoces a Jaime Alguersuari? Fórmula 1. Pero que viene no. Claro que viene. No. Sí, Más 75. menos 75. No, hombre, si ese tío va a correr la Fórmula 1. Está viniendo. Dice que quiere... ¿No te lo crees? Ah, me parado. Es mentira, chavales. Espera. Es mentira, chavales. Os la he colado. Casi cuela, ¿eh? Ese pesa más, tío. Ese pesa más, seguro. presentaros. Hola, yo soy Fran Sánchez. Esta es mi primera vez en el campeonato Kansai y he tenido buenas sensaciones. He podido arreglar mi propio récord de 29.700. Pues enhorabuena, es un buen tiempo. Gracias. Y bueno, ¿te has sentido bien? ¿Has solo... Sí, me he sentido bien. Pensaba que el CAR no me iba a ir bien porque se iba mucho de atrás, pero en la clasificación lo he sabido manejar bien y agarrar bien en la La pregunta del día, ¿quién va a ganar, el Real Madrid o el Athletic? El Real Madrid, hombre. Guay. Es que yo soy de Madrid. Yo también. Y aquí tenemos a... Enrique Martínez. Y bueno, yo me he sentido bien en el carro. Al principio he notado que iba como un poco rápido. Luego me he sabido adaptar y he hecho mi récord personal. Aunque no... Claro, aquí hay mucha competitivo, mucha gente que me lleva unos pasos por delante. Y aunque no he sido de los mejores, he tenido buenas sensaciones con el carro y me he sentido cómodo. Sí, bueno, todo es cuestión eso de ir avanzando, progresando. Vale, la pregunta del día, ¿Real Madrid o Athletic? Real Madrid. Guay. Y no creo que sea un partido equilibrado, creo que va a ser un resultado abultado. No sé, yo no entiendo de fútbol, pero por lo que están contando parece que el Athletic no va bien. 5-0 le puede caer la manita aquí en el Bernabéu. Perfectamente. Estamos con Aarón Monzón, que vuelve después de varias carreras que no te veíamos el año pasado. La tercera del año pasado, no aquí. Pero bueno, vuelves a tope, ¿no? Bueno, el coche yo creo que subirá un poco a derechas, se va, yo creo que está alto de presiones, pero bueno, hemos hecho un tiempo regular, pero bueno, bien, a ver qué hacemos ahora en carrera. ¿Cuánto has hecho? 29.341. Bueno, para mí eso es buen tiempo, pero... Para mí eso es regular. Bueno, claro, imagino. Entonces, bueno, ¿en qué posición sales? Cuarto. Vale. Pues bueno, a ver si luego en la carrera así de... Hombre, aquí es difícil adelantar, pero se intentará Pero en la todo. salida. Salimos por el exterior encima, malo, otros días. Bueno, nunca hay que perder la esperanza. La pregunta del día es ¿quién va a ganar el partido de hoy? Que creo que es Real Madrid-Athletic. Está claro, ¿no? Madrid. Todo el mundo está diciendo Madrid, así que guay. Está claro. Vale, y la última pregunta, enseña tu casco. Bueno, esta será la última vez que le vean. Sí, ¿lo vas a cambiar? Sí, ya le tengo pintado el otro y todo. ¿El otro de qué grupo va a ser? De ninguno. ¿De ninguno? No tiene grupo. Bueno, pues este mola, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte para la carrera. Igualmente. ¿A dónde vas, colega? Es que ha ido como un loco, va. David, se pone como un loco, tío, está
con Gianmarco, quien no se acuerde, estuvo en Las Rozas en la carrera pasada. exacto, la última carrera. Por aquí saldrá el cartelito de la carrera anterior, si me acuerdo de ponerlo. Bueno, ¿cómo te has sentido en la clasificación? Pues muy bien, estoy muy contento porque he bajado mucho mi mejor tiempo. La última vez que vine aquí hice un 31.2 y ahora en la calificación hice 29.5. Así que estoy muy contento y a ver ahora carrera. ¿Qué tal? A ver qué tal, estás en la final A, ¿no? Final A, sí. Sí, Pues sí. a ver, ahí a pescar puntillos. Ya, cruzando dedos. La pregunta del día, ¿quién va a ganar? Hoy hay un partido Real Madrid-Athletic, Ok. ¿quién va a ganar? Yo estoy por los blancos. Sí. Pues todo el mundo está diciendo eso, es como Hamilton, apuesta segura. Claro. A mí lo importante es la Juventus. Así que... La Juve, ¿no? Sí, sí. Hay un meme muy chulo en el canal sobre la Juve, si me acuerdo aparecerá por aquí. Ah, vale. Vale, pues muchas gracias. Vale, mucha suerte. Gracias. Son muy buenas porque veníamos como de jajas, hemos llegado, hemos visto aquí a Senegal y hemos dicho, ¿de dónde nos hemos metido? La entrada ha sido criminal, pero bueno, ha estado bien, ha estado muy bien. Bueno, pues espero veros en Las Rozas. Perfecto, bueno, pues igualmente. No sé tu nombre. Juan. Bueno, que enhorabuena, has ganado la carrera de los tontos, pero a ver, Gracias por aclararlo. yo esto lo puedo decir porque ha quedado tercera, entonces, o sea, si eres de los soy más tontos. tonto que tú, ¿no? No, bueno, no, hombre, no, tú eres más rápido y yo soy, pues, un poquito más lenta. Pero bueno, objetivos para la próxima, clasificar para la otra, ¿no? Intentar, porque en esta clasificado, digamos, el primero del grupo B, me hubiera gustado clasificar aunque fuera de los últimos del grupo A, es decir, mejor cabeza de... no, cola de león que cabeza de ratón, ¿no? Sí, mucho mejor. Me hubiera gustado eso, pillar un poco a alguien que tuviera ritmo, más que nada para aprender y que me guiara un poco. Bueno, aprendemos de ti, entonces. Bueno, pues muchas gracias y espero verte en Las Rozas. Vale, ahí nos veremos. Sí. Bueno, Carlos, ¿cómo te has sentido en la carrera? Ha sido una carrera dura, me trompearon, iba séptimo, me trompearon, quedé último, intenté remontar un poco y volví a trompear yo solo. Intentaste hacer como René Ras, ¿no? Pues nada, lo intenté hasta el final y nada, contento, me lo he pasado súper bien, así que a repetir en la próxima. ¿Quieres declarar algo
has quedado enhorabuena, segundo puesto. Ha sido la verdad una buena carrera, teníamos ritmo, teníamos un buen car también, o sea, tiene que juntar todo para poder hacer una buena carrera y ya hacía tiempo que no hacía un podio y joder. Pues enhorabuena, te lo mereces. Muchas gracias. Te he preguntado quién va a ganar el partido de hoy, Real Madrid o Atleti. Creo que no. Sí, pero vamos, empate, o sea, no me importa que gane uno o otro. Guay. La pregunta la ha soltado Mario Vallecillo, así que... ¿Ha sido Mario Vallecillo? Sí, si quieres te preparas la pregunta para las Rozas. La pregunta que vayas a hacer luego para las Rozas. Vale, pues esa para las Rozas. Bueno, pero esto no lo ponemos, esto lo cortamos y lo ponemos en las Rozas. Bueno, pues enhorabuena. ¿Raciones? Bueno, contento, pero el final mal, he acabado mal, porque iba quinto, sacando ventaja y a falta de 2 vueltas un doblado me ha dado un golpe y me ha hecho perder posición y acabar sexto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Era un día complicado con tantos coches en un circuito tan pequeño. Y luego lo de dormirse. También, ha empezado mal el día, pues... Bueno, pero para las Rozas te vemos, ¿no? Sí, y sí. aparte eres el No sé cómo iré, pero iré. Y aparte te nominamos como invitado especial para el Espacio Motor que grabaremos en algún día de febrero o marzo, como todos los años, antes de la Fórmula 1. Perfecto. Guay, pues. Menos 75 kilos. Un fuerte aplauso. Tercera posición por el car número 6. ¿Vas a saltar? El copy con el Eye of the Tiger y el We Are the Champions. Vale, bueno, eso tenemos Mario Vallecillo tercero. Ahora no me... eso, aparece aquí David cogiendo el premio, saluda a Mario. Ya digo, me vais a tener aquí comentando y si eso luego canto yo el We Are the Champions. Y en primera posición tenemos, como siempre, para variar un poquito, a Miguel Cuenca, que eso, saluda a David, saluda a Mario, muy bien, se sube al podio y ve el trofeo que ya en su casa tendrá 20.000 de esos, pero uno más nunca viene de más o algo así. Ahora estará sonando eso Eye of the Tiger, os lo imagináis en vuestra cabeza. Y vamos con el podio de los de más 75, que a ver que si me acuerdo quién quedó tercero, es José Burillo, que vino de la Mancha Karting Club, no sé exactamente de dónde vino, pero se hizo sus kilometrillos para venir al campeonato, bien por José Burillo. Ahora el segundo viene Juanlu. Vamos, ahí sube Juanlu, muy bien, saludando a todo el mundo, como no sé por qué se saluda a todo el mundo, pero siempre se saludan y esas cosas. Y primero se hace el silencio, muy silencio, porque ya digo, no tenemos el We Are the Champions. Ahí aparece David Martín, vemos como Rafa le saluda y eso, y bueno, sube David. Y ahora lo que me fastidia de esto es que alguien gritó Estefanía en medio del podio y claro, como hemos quitado el sonido no se va a escuchar, o a lo mejor... Vale, sí, se ha escuchado, ¿no? Os lo imagináis. Y bueno, eso saludamos y We Are the Champions y eso, y corto y cierro. Paramos. Que eso, que estoy muy contento por el podio y que tengo que haceros un anuncio especial. Este verano me voy al Campeonato del Mundo. Mucha gente ya lo sabe, pero eso, me voy al Campeonato del Mundo y los que no lo sepan, pues ya lo saben. Así que eso, un abrazo y a ganarlo. Nada, en verdad no. Pero eso, que yo no he declarado, este ya es el final, en serio. Bueno, he clasificado para la final de los lentos, la final B, objetivo para las Rozas, clasificar para la final A. Salí a cuarta, en la salida ahí tuve toquecillos y bueno, un poco de... Bueno, con un poco así de... O sea, a ver... adelante al tercero, me puse en tercera. El segundo trofeo yo intenté pasarlo, pero no pude, entonces luego se me coló Luismi, entonces quedamos primero Juan, segundo Luismi y luego yo. Saqué tercera de mi clase, de la final B y la verdad es que muy contenta, mucho dolor, no sentía los dedos, ahora ya sí, los pies tampoco los sentía, yo ahí trazando como si fuese una clasificación ahí a muerte y bueno, yo creo que para este año tenemos buenas posibilidades por lo menos para luchar con
contentos. Enhorabuena. Dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final.